¿Qué significa el que Dios tale a alguien? Estoy citando las palabras textuales. Esta pregunta la hizo la maita Angie en un momento dado. ¿Qué significa que Dios tale a alguien? ¿Ok? Así que vamos a ir sobre este detalle. Muy bien. En lugar de tratar de ir a la etimología de la palabra tale, porque yo entiendo que la palabra talar es una palabra bien dada en Puerto Rico. Cuando usted tala algo, pues usted lo está cortando, ya sea, hay gente que entiende que desde abajo, o sea, de cuajo, como dicen en Puerto Rico, o talarlo al ras de la tierra, o simplemente cortarlo y dejar un tocón, o simplemente podarlo. De ahí que viene la palabra en Puerto Rico, el sustantivo que le llaman una tala. Pues yo tengo una tala en la parte de atrás de la casa. ¿Qué es una tala? Pues como si fuera un jardín o un huerto. ¿Ok? Así que todas esas connotaciones puede tener la palabra tala, que hay que talarla, o sea, que Dios tala, o poda, o recorta, o arranca, o elimina a alguien. ¿Ok? Así que yéndonos por el lado de talar, o sea, de Dios ultimar, ¿verdad? Ese es el significado que le vamos a dar a una persona. Hay varias instancias en la escritura, muchas instancias en la escritura. Podemos recordar cuando se iba trayendo el arca de Dios a Jerusalén, que vino Usa, que era uno de los siervos del sacerdote. Y el arca tembló un poco cuando la traían en la carreta de bueyes y Usa se aprontó a agarrar y aguantar el arca. Y dice que descendió un rayo del cielo y lo fulminó. Y a aquel lugar le llamaron Pérez Usa, o sea, donde Usa fue talado. No vamos a hablar de Usa, pero hubo otros dos que fueron bien notorios también, que eran los hijos de Aarón. Okay. Aarón, el hermano de Moisés. Estos eran sobrinos de Moisés, los dos hijos mayores de Aarón. ¿Ok? En Levítico 10, 1 al 3 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, compararé mi santidad con los que se acercan a mí para ver la santidad de ellos también. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Solamente uno puede sentir, ¿verdad? Si uno ve el trasfondo de todo esto, dice, ay, qué eventos tan terribles pasaron ese día. ¿Cómo estaría Aarón? Estaría seco como una pasa ese hombre allí. A la misma vez, no podía decirle a Dios, Dios, tú eres injusto. Mataste a mi hijo primogénito y al segundo. No podía decirle a Dios, Dios, ellos lo que estaban era sirviéndote. Aunque si ellos le hubieran estado sirviendo, él no los hubiera talado. ¿Ves? Fue forzado junto con, ¿verdad? Que es lo que implica la consolación que le dio Moisés, la explicación. Le dijo, esto fue lo que Jehová nos habló al principio del libro de Levítico, cuando los ordenó. El servicio al Señor es algo serio y santo y tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Ok? Pastor, Dígame, doña Lucy. este, pero también Aarón había hecho algo que yo encontré chocante, ¿verdad? Cuando Moisés estaba con el Señor y él adoraron a aquellos toros, ¿verdad? Exactamente. Hicieron del oro, ¿verdad? Sí. Y yo, como que esta acción de los hijos de Aarón fue algo como también, como inapropiado.
Exactamente. Lo que muchos, si uno se pone a ver y a meditar bien en todas estas porciones de la historia bíblica, el Señor estaba llevándolos a todos por el proceso de que ellos entendieran qué era lo que era servir a un Dios santo. No le estaban sirviendo a los bueyes que habían allá en Egipto. Ellos le estaban sirviendo al Dios verdadero, lo cual es un privilegio, pero que también requiere que uno se ubique, vamos a decirlo así, yo creo que esa es la mejor palabra, que uno se ubique, se ponga como que uno está sirviendo al Señor Dios Todopoderoso, que es un Dios santo y un Dios justo. Amén. Y como usted dice, Maita Luz, en aquel momento Aarón dijo, Moisés se tarda en bajar del Sinaí y lleva por allá un montón de días. Y la gente, carnales al fin, estaban, pero ¿qué pasa? Que nos vamos a quedar aquí, nos vamos a amarillar aquí, el sol nos está matando, 20 cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a movernos, hay que dar la acción, tal cosa. Fueron allá, Moisés subió a buscar a Dios allá, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y no me acato las prendas de ustedes, que yo le voy a hacer un Dios aquí enseguida. Y hay personas, ¿verdad?, que ilustran el becerro de oro ese como uno de los dioses de allá de Egipto, que lo ponen el becerro y le ponen como una aureola aquí. Yo estoy seguro que así fue. Pues ¿qué imágenes de Dios tenía Aarón en su mente? Si Aarón se había criado en Egipto, igual que Moisés, pues no había visto y no tenía el conocimiento, le faltaba conocimiento del Dios, pero por mucho, hermano, muchísimo. Podemos decir y argumentar ignorancia, ¿verdad?, de Aarón, pero al pasar el tiempo y cuando ya fueron dedicados Aarón y sus hijos, ¿ok?, de la tribu de Leví, Aarón y sus hijos para ser sacerdotes delante del Señor eternamente y para siempre, por su descendencia, pues a ellos se les explicó y se les orientó sobre la seriedad de ese ministerio. ¿Ok? Pensando por el hijo mayor de Aarón, Nadab, y el segundo, Abiú. ¿Ok? Fíjate lo que pasó. Ofrecieron fuego extraño. El Señor les había mandado que ellos podían ofrecer incienso, pero obviamente no era cuando ellos quisieran, era cuando Él lo pidiera. ¿Ok? Dirá, wow, pero el Señor es así tan estricto. Sí, porque lo que quiere ilustrar el Señor es respecto al asunto de que nosotros tenemos que hacer lo que Él diga. Sí, hermanita Lorian. No, no es que tenga que ver con el tema, pero está relacionado a lo de los hijos de Aarón. Es que hay alguien en la Biblia, y yo quería saber si es Aarón, que no pudo enterrar a sus hijos o que Dios no le permitió entregar a los hijos. Estos dos son, estos ¿Ya dos. está usted? Ok. Los primos de ellos fueron los que vinieron a enterrarlos. Pero fue porque Dios no se lo, es que lo estaba leyendo por encima, pero como que no lo puedo entender, No pero que Dios solamente, no se lo no, permitió. no solamente eso, los dos hijos que le quedaban a Aarón Ajá. después de estos tenían que seguir su ministerio. Y el sacerdote para hacer su ministerio no podía haber tocado muertos, porque si no Ah, tenía que coger y santificarse por una semana y todo eso. El Señor dijo, en otras palabras, todo sigue, cada cual santifíquese, cada cual quédese puro. Los primos, lo va a ver más adelante, los primos de ellos los van a venir a llevárselo y los van a sacar fuera del campamento y los van a sepultar. Y Moisés le dijo más, el pueblo va a hacer duelo por ellos dos, pero Aarón ni los hermanos menores van a hacer duelo, porque aquí no hay que lamentar nada, porque aquí no hay que lamentarse delante de Jehová. Jehová no ha hecho nada malo, todo lo contrario, ¿verdad? Suena como indolente, pero acuérdese el contexto. Dios está enseñando a las personas, su pueblo, sobre lo que es servir a un Dios santo. Yo sé que el contexto de la pregunta es, ¿qué significa que Dios tale a alguien? Pues en este caso, el contexto es que el Señor mató a estos dos hombres. ¿Ok? No quiere decir que estos dos hombres se perdieron. Una cosa es que dejaran de vivir en este mundo, otra cosa es que se perdieran. Yo entiendo que estos varones no se perdieron, cometieron un error, ¿ok? Pero no fue que se perdieron.
Se parece un poco a cuando Saúl, ¿verdad? Se adelantó y ofreció el sacrificio antes de que llegara Samuel. También. Y obviamente el Señor no mató a Saúl, pero sí le quitó el trono. Sí. Pero más adelante sí murió, eventualmente, ¿verdad? Por su desobediencia. Él Sí, siguió con su pero eso y pero que no fue murió un momento. él y sus hijos, ¿verdad? También más adelante. Hermanita Rosana. Exacto. Es que yo tengo una Biblia de estudio aquí, entonces la explicación que tiene también es que como estas dos personas eran ministros del Señor, ellos servían de ejemplo al pueblo y Claro. eso era un mal ejemplo Exacto. que le estaban dando y el Señor no lo podía permitir. También Exactamente. menciona que a lo mejor algunos que explican estos versos de que ellos habían consumido alcohol, Ellos es lo porque más seguro. ¿verdad? Porque en los versos 9 en adelante menciona sobre que no iban a tomar vino y todas esas cosas. Exactamente. Sí. Exactamente. Así que eso es muy ciertamente, muy posiblemente lo que sucedió aquí. Hay dos contextos, ¿verdad? Lo que estoy por explicar precisamente es ese mismo detalle, ¿ok? ¿Ok? Cuando estos varones ofrecieron el fuego que Dios no les mandó, ¿ok? Dios los reprobó clara y definitivamente, como quien dice, esto no estuvo bien. ¿Ok? ¿Por qué no estuvo bien? Porque el Señor nunca lo pidió. ¿Ok? Ellos lo que hicieron fue dejar de hacer lo que Dios mandó para hacer lo que ellos querían. Porque les parecía que Dios quería que ellos hicieran eso. ¿Ok? En el contexto cristiano, esto le pasa a los creyentes con frecuencia. El asunto y la pregunta es entonces, ¿por qué Dios no tala con frecuencia? Porque dice que Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que persigue la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que no guardará para siempre su enojo. Amén. Ahí le da una connotación especial a esas palabras. Y la misericordia de Dios, dice, por eso le dice la palabra, a veces uno entiende, oye, ¿por qué la Biblia dice, pero el amor cubrirá multitud de pecados? Está hablando de nosotros, hermano. Cuando cometemos errores, si fuera por cometer errores, Dios no estuviera talando, pero millones de creyentes todos los días, y los que no son creyentes también. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿por qué sí fue definitivo para Nadab y Abiú? Por lo que estábamos diciendo, lo que estaba mencionando Rosana, porque él quería, Dios quería que lo que ellos habían hecho no fuera a ser un mal ejemplo, que fuera copiado por los otros que estaban en el ministerio que recién estaba empezando. ¿Ok? Muchas veces, como digo aquí, no es que no sabemos la voluntad de Dios, es que no queremos hacer la voluntad de Dios, si somos honestos. Lo que pretendemos es que Dios se humille y se sujete a lo que nosotros queremos hacer. O sea, por eso este es el, este es, esta es la blasfemia, hermano, de aquellas personas que dicen que yo declaro y Dios tiene que hacer lo que yo digo. Parece que no se relatan a la historia en Levítico 10 de Nadab y Abiú. O sea, pierden toda noción del temor de Dios. ¿Y por qué Dios no los tala? Es una excelente pregunta. Muchas veces pienso yo que Dios no tala a esas personas que son estandartes de la falsedad, porque alguien va a tener que predicar la falsedad. El Señor dijo que en los últimos tiempos iban a venir maestros conforme a lo que la gente quería escuchar. Pues si van a venir maestros, pues tienen que estar los maestros por ahí. Y si Dios talara a los maestros inmediatamente, los maestros de la maldad rápido, pues no habría maestros nunca para predicar el desastre y predicar el disparate y predicar lo que no es. O sea que todo esto es parte del plan de Dios, no que Dios se goce en que alguien esté predicando o haciendo ejemplo de la maldad. Pero sabemos que el mundo anda en maldad, así que alguien va a tener que hacerlo. Ahora, ese no es el plan de Dios para sus hijos. ¿Ok? Así que hay personas que dicen, no, Nadab y Abiú, Dios los taló, pero ellos lo hicieron por su ignorancia. ¿Ok? Pero si usted lee los capítulos 8 y 9 de Levítico, va en detalle el Señor diciéndole, este es el ministerio, y te santificarás. Y vuelve y dice, y serás santo. ¿Ah? Y oirás la voz de Dios. Y por ahí sigue, se lo sigue repitiendo.
Que no es excusa para que ellos vengan a decir, sí, ya, eso ya, sí. Lo que más parece aquí es que su acción, como digo yo, fue premeditada, fue planeada. Y lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Ok? Pero esa no es la forma de nosotros hacer las cosas con el Señor. Ahora, al hacerlo así delante de Dios, Dios no podía aceptar tal cosa. Hacer las cosas, aceptar las cosas que la gente quiere hacer porque le da la gana y no porque Él las mandó a hacer. ¿Ok? Así que hay cosas importantes que tenemos que ver aquí que nos enseñan esto. El contexto todavía es por qué es que Dios tala a las personas. ¿Ok? O bajo qué concepto Dios podría talar a alguien, como en este caso. Dios puede talar a alguien que Él entiende no está haciendo su voluntad y Él ya lo va a sacar de circulación. El creyente puede ser talado también. Eso no quiere decir que el creyente se pierda, pero talar versus morir una muerte natural, pues hay una diferencia. Y es que quiere decir que el Señor le tronchó la vida porque el Señor entendía que el ejemplo que estaba dando o que iba a dar, porque muchas veces pasa, pues no convenía. Pone uno a pensar, ¿verdad? Pero vemos el contexto aquí de Nadab y Abiú, el contexto de Usa, ¿ok? Y el contexto de muchas otras porciones de la Escritura también. Aquí vemos la ilustración de los primos llevándose a sus primos que habían fallecido. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los errores de Nadab y Abiú? Usaron fuego no proveniente del altar. Eso quiere decir fuego extraño. Había un brasero de fuego en el lugar santo. De allí era que se prendían los otros incensarios que cada sacerdote llevaba. Tú no podrías ir a prender ese fuego con el fuego que te encontraste por allá o un fuego que tú hiciste por acá, con nada de esa cosa. Era que el fuego que estaba en la presencia de Dios en el lugar santo. Ese fue lo primero. Lo hicieron, no siguieron el mandato de Dios. Otra cosa, los que iban a presentar dentro del lugar santo el incienso, eso era el sumo sacerdote. ¿Quién era ese? Aarón. Ellos quisieron hacer lo que su papá solamente le había mandado hacer. O sea, estas cosas ellos no las desconocían. Estas cosas simplemente ellos las obviaron. En el versículo 9 del capítulo 10 también, como muy correctamente estaba diciendo la hermana Rosana, vamos a buscar aquí, de momento dice, oye, ¿y por qué menciona que cuando uno va a servir a Dios no puede estar gendío? Hablando como hablan en Puerto Rico. No puede estar borracho. De hecho, usted no debe estar borracho nunca. Por eso que es lo que está bien. Menos entonces para servir al Señor. Por eso dice, no os embriaguéis con vino. Porque en el vino hay disolución. O sea, lo que provee el vino es para uno estar borracho y para hacer disparates. ¿Ve? Una de las cosas que le pide aquí y le ordena después de este evento, le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. ¿Qué quiere decir esto? A todas luces, Nadab y Abiú habían estado bebiendo. Quizá eso les hizo faltar en su seriedad a lo que Dios había dicho. ¿Eh? Usted sabe, cuando la gente se emborracha piensa que son Superman, o piensan que son los más bellos del mundo, o los más inteligentes, o los que se la saben todas. Todas esas necedades seguramente le pasaron por la mente a estos dos varones. ¿Ok? Así que básicamente, te podemos resumir, no respetaron lo establecido por Dios. Y Dios, a estas personas de tanto, un perfil tan alto en términos de las expectativas de servir a Dios, porque todo el mundo los iba a estar mirando a ellos como el ejemplo, pues dijeron, esto no se puede permitir. Entonces Dios decidió, en su sabiduría, removerlos. ¿Ok? Así que, ¿qué nos hace recordar la muerte repentina de estos dos varones? El peligro que rodea a cada ministro. No estamos solamente hablando de los pastores y maestros, a todo el mundo. En cada momento del ministerio hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues de que Dios nos tale. ¿Y por qué Dios nos talaría? Pues si nos ponemos a hacer lo mismo que hacían Nadab y Abiú. ¿Ok? El Señor no va a querer, fíjate esto, hermano.
Una cosa es que los mentirosos sigan predicando mentiras. Eso es bastante malo ya. Pero lo peor del mundo es que los que están llamados a dar buen testimonio, de momento les dé con estar dando mal testimonio. Eso fue lo que pasó en este caso. Así que la advertencia va no tanto a los impíos que hacen lo que les da la gana. La advertencia es para los creyentes, para que no terminemos haciendo lo que nos da la gana. Ese es el asunto grave aquí. ¿Okay? Porque nosotros fuimos comprados por precio, como dice Pablo en sus cartas. Santificad, pues, vuestros corazones delante del Señor para servirle como Él quiere que le sirvamos. Amén. Así que, por eso es que es tan serio, a la misma vez que tan privilegiado servirle al Señor. Amén. Así que no podemos sustituir nuestra voluntad por la voluntad de Dios, ni podemos enorgullecernos para pretender nosotros dictarle las pautas al Señor, que fue lo que estaban haciendo estos dos varones. ¿Ok? Así que la desobediencia a Dios trae consecuencias funestas. ¿Ok? La desobediencia fue un acto deliberado. Ellos sabían que estaban desobedeciendo. Presumieron que Dios, pues, Dios, esto no es tan... Yo sé que esto no es lo que Dios dijo, pero es que yo lo quiero hacer. Así mismo hizo Saúl, como estaba mencionando Lorian. Dios le dijo, cuando tú vayas allá contra Amalek, tú los vas a exterminar hasta lo último, porque tú eres mi brazo de justicia sobre ellos, por lo que ellos le hicieron a la congregación cuando venía subiendo de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Ya? Pues él no, él fue allí y dijo, a Agag yo no lo voy a matar, que era el rey. Y estas vacas y estos cabros tan lindos, yo no los voy a matar tampoco. Yo voy a ofrecérselos a Jehová en holocausto, porque esto sería una lástima que esto se perdiera. Si los vamos a matar como quiera, pues mira, los vamos a llevárselo al holocausto. Eso no fue lo que Dios dijo. Él pensó que eso le iba a agradar a Dios, decía él, ¿verdad? Por eso le dice Samuel, ¿se agrada más Jehová por los holocaustos o cuando alguien hace su voluntad? ¿Ve? Se lo dijo así, directo, como si no supiera la contestación Saúl. ¿Okay? Hay más cosas que explican aquí, hermano. Yo le devuelvo estos slides por WhatsApp, pero este que explica simplemente los contextos de las desobediencias. Por ejemplo, la desobediencia activa, pasiva, parcial, aparente, o sea, diferentes aspectos de... Todos son desobediencia, pero ejemplos que nos dan la Biblia de cosas que son desobediencia, ligeramente diferente una de otra, pero siempre desobediencia. ¿Okay? Bien importante. Son 7 clases de desobediencia. Amén. Sí, pero pastor, Ujú. el caso que yo más es lo mismo, ¿verdad? Porque los dos fue desobediencia, pero yo me refería más a luego en una ocasión que quien tenía que ofrecer el sacrificio era Samuel y vino Saúl y se le adelantó. Sí, eso fue, de hecho, ahí fue. Entonces, eso Vamos a fue buscarlo. Sí, vamos a en Primera de buscarlo aquí. Samuel, Primera de Sí, Samuel. Que ahí sí es que ahí es cuando le dice Samuel que el Señor le quitó el trono, ¿verdad? Que de su hecho, reino no va a permanecer. exacto. Ya Ajá. cuando lo hizo la segunda vez, ya él estaba desechado. ¿Ok? Muy cierto. De buscar aquí. Creo que dice del 13 al 15 los capítulos. Parece que Creo que empiezan el... sí. Déjame ver que acá. Vamos a buscarlo acá un segundito. Sí. Sí, que los dos son desobediencia, pero yo me acordé más de la parte de cuando ofreció, porque se me pareció un poco a lo Sí, que sí. ellos ofrecieron allí fue extraño, pues la parte en que también vino Saúl a ofrecer un sacrificio que no le Sí. correspondía a él. Exacto. Era que cuando estaba en guerra contra los filisteos, Ujú. Samuel le había dicho, esperen allí hasta que yo vaya y ofrezca holocausto a Jehová. Y entonces comienzan la batalla. Pero dice que Exacto. todo el pueblo estaba lleno de miedo. Y Ujú. estaban esperando y desesperados. Ellos querían, ¿verdad? Esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le dijo.
Pero Samuel no acababa de llegar a Gilgal, pero no se habían acabado los 7 días. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Esto prácticamente lo mismo que hicieron Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron el incienso con un fuego que Dios no le pidió y en un rol que a ellos no le tocaba, porque el holocausto lo iba a ofrecer Samuel, sacerdote, no era Saúl. ¿Ok? Pero Y esta ocasión en que Saúl hace esto, yo entiendo que es luego de la primera que tú mencionabas, ¿verdad? Esto fue después al final ya, bastante al final. no estoy seguro si esta es la primera. Yo creo que esta es la segunda, ¿no? Porque ya estaba como desechado. Deja ver, vamos a buscar acá. Déjame ver. No, deja ver. El primero de Samuel 15 es cuando viene la parte de Agag, o sea, Pues eso es al después. revés. Ajá, Dios lo el primero desechó fue, en esta primera y en la segunda volvió e hizo lo mismo. sí, Porque ahora ya lo él estaba encontré. desechado, ¿ves? Ujú. Míralo aquí en el versículo 1 Samuel 15:8. Espérate. Es que parece, yo sé que el tema no es Saúl, pero parece que como que ya con saber que Dios lo había desechado, como que ya después no le importaba nada. No le importaba nada. Entonces, mira, dice, Porque no había una actitud de arrepentimiento, no, ¿verdad? claro, no, porque él le tenía en poco. Dice, Que- yo cumplí la palabra de Jehová, le dice él a Samuel, sabiendo que no lo había hecho. Y entonces, mira lo que dice, déjame declararte lo que dice Jehová esta noche, ¿ok? Y le dijo, no, hiciste esto, lo hiciste todo al revés. Entonces la parte que dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, que es lo que tú quieres hacer, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, o sea, que los holocaustos. O sea, la ceremonia y todo el asunto ese, el Señor no le va a dar nada si tú no lo haces en obediencia. Que fue literalmente lo que pasó con Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron incienso, pero no era en obediencia. Ni el rol, ni el fuego, ni el tiempo, ni nada. Ni la condición de su corazón, porque estaban borrachos delante de la presencia de Jehová. ¿Okay? Así que eso es lo que quiere decir cuando Dios tala a alguien, si Dios remueve de circulación a alguien. Y esto, más bien, estamos explicando la razón por la cual Dios podría hacer algo así. ¿Ok? Amén. Es triste ver eso porque, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Que es otro ejemplo, el de Saúl, Dios lo había escogido a él como rey. Sí. O sea, Dios lo ungió y todo, y después por desobediencia, pues prácticamente vamos a decir así que el Señor lo taló también, porque le quitó el Exactamente. reino y se lo dio a David. Después había hasta un espíritu malo que lo asediaba, un espíritu malo que lo torturaba, no lo dejaba vivir. Todas esas cosas era por su desobediencia. Muchas veces, ¿verdad? Ese asunto de talar viene de forma súbita, como pasó con estos varones aquí. Otras veces viene a nivel de, pues, fue desechado por el Señor. Aquí no Pero nos estamos, hace ver, hace ver también lo serio que es esto claro, de servirle al Señor, ¿verdad? claro. Se O pone sea, uno, Personas escogidas por el Señor, ajá. sí mismo pastor, es. pues entonces el Señor también taló a Adán y Eva, ¿no? Básicamente taló a Adán y Eva también. El Señor, ellos eran eternos y dejaron de ser eternos, o sea, murieron por lo mismo también. Exactamente. Otro ejemplo también son Zafira y aquellos Ananías que, y Zafira en Hechos 5 exacto, también, sí. exactamente. Exactamente. Fueron fulminantemente. Cuando estaba comenzando la iglesia, el Señor quería asegurarse de que todo el mundo entendiera lo que era servir al Señor. Exactamente, en ese mismo contexto, Rosana. ¿Ve? Sin embargo, por ejemplo, después estaba Simón, aquel otro, Simón el Mago, no me acuerdo qué ciudad era aquella, y entonces Simón el Mago decía que era cristiano y entonces se ponía a hacer las cosas por chavo. Pues Dios no dice que lo taló en el momento, pero pues, muy seguramente porque Simón no había conocido a Cristo nada. ¿Ves? Pero si hubiera sido otro, ¿verdad? Muchas veces pues, lo habla así. Eso es lo cuando Pablo dice, entregué a Himeneo, a Fileto y a Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea,
¿Quiénes son ellos? Ellos son 3 creyentes, hermanos, que de alguna forma se descarriaron. Y cuando Pablo dice los entregué a Satanás, es que el Señor le quita su gracia y su protección. Y entonces están, como dice, sin protección alguna ante Satanás, imagínate. Eso nos dice muchas cosas tremendas. La, la mejor de ellas es que nosotros siempre estamos bajo la protección y el cuidado de Dios. Pero, ¿verdad? Si persistimos en hacer las cosas al revés, en la necedad, el Señor se reserva el derecho de protegernos o no. Eso es lo que quiere decir entregarle a Satanás. El propósito de entregar a alguien a Satanás es a fin de que su alma sea salva, aunque su cuerpo sea destruido. ¿Okay? De hecho, esa fue una de las cositas que apunté, parte de la lista para de estos mismos estudios más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir eso de entregarlo a alguien a Satanás? ¿Okay? O sea, no es entregarlo a los lagos de fuego, es simplemente dejar que Satanás él lo que él quiera. ¿Okay? Para ver si no a la buena, pues entonces a la mala, lo que quiere decir, como decimos nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Amén. ¿Preguntas hasta ahí? Pero entregarlo a Satanás todavía le da break Oh, sí, porque a el los que fueron propósito, entregados al sí, arrepentimiento y volver sí, otra vez. sí, exacto. Vamos a buscar aquí un momentito. Entregué, buscar aquí. Mire 1 Timoteo 1:20, ¿verdad? Dice allí, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, le dice a Timoteo, desechando la buena conciencia. Naufragaron en cuanto a la fe algunos. No dice que se perdieron, sino que no dieron buen ejemplo según la fe. ¿Cuáles son esos? Pues Himeneo y Alejandro. ¿Qué pasó con Himeneo y Alejandro? ¿Qué hizo Pablo? Los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Porque se pusieron, aparentemente, no se nos da el detalle aquí, pero comenzaron, parece, a hacer las cosas no según la conciencia que Dios le da, sino como Dios le dio la gana. Y entonces los entregué a Satanás. Entonces, mire otra cosa aquí. Esto lo menciona en un par de textos de la Escritura. 1 Corintios 5:5, cuando habla de aquel que tenía como mujer a su madrastra, ¿te acuerdas? En 1 Corintios capítulo 5, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, cual pues aquel inmoral, sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira, eso es lo que quiere el Señor. Lo que uno espera es que el Señor no tenga que estar entregando a Satanás a muchos de nosotros, porque se supone que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Le da a uno temor, ¿verdad que sí? Pues es un temor del bueno, para uno hacer la voluntad de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso es que las cosas que el creyente hace no las puede hacer a lo loco, las tiene que hacer según la dirección de Dios. Amén. Por eso es que el creyente no puede hacer las cosas así, ¡wow! ¡Yeah! ¿Ve? No. Hay que meditar las cosas. No se pueden hacer las cosas de un jalón, no se pueden hacer las cosas rápido, hay que meditar las cosas. El creyente siempre tiene responsabilidades con la gente que son su familia, sus hermanos, sus hijos y todo. El líder de iglesia, el pastor, tiene todo eso, más la congregación. El pastor no puede estar tomando decisiones a lo huipipío, ni como muchas personas a veces han querido que el pastor tome decisiones y posturas de personas que no se valen ni se dan a nadie más que ellos. Personas que no tienen responsabilidades y personas que simplemente se dejan llevar por su carácter agayú. No, uno tiene que meditar en el Señor. Y mejor es tardarse en hacer las cosas un poquito
a decir, ¡Juá! Por aquí va. ¿Ves? Porque en la rapidez de las decisiones, muchas veces lo que estamos es decidiendo nosotros en lugar del Señor. Por eso es que siempre hay que estar andando en la sabiduría del Señor y esperando que el Señor le hable a uno.